Video correspondiente a la actividad 1, unidad 1 de la materia normatividad fiscal. Finanzas públicas. Se conoce como finanzas públicas al estudio y manejo de los recursos financieros del Estado. Estas están determinadas por dos procesos principales: la captación de ingresos y la realización de gastos o egresos que realiza el Estado. La captación de ingresos se realiza a partir de la política de ingresos a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sustentada en sus funciones en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Los ingresos tributarios o impuestos son fijados por el Estado a las personas físicas y morales en relación con ciertos actos, como al realizar compras de consumo, generar ingresos por trabajar o generar utilidades en las empresas. Los impuestos pueden ser directos, que son los ejercidos directamente sobre las personas físicas y morales, tal como lo es el ISR, o indirectos, que son los recaudados mediante la compra de bienes o servicios que afectan indirectamente a quien paga el impuesto, como por ejemplo el IVA. Las finanzas públicas reflejan la forma en que se capta y se gasta el dinero captado en impuestos en el país. Pero, ¿quién regula las finanzas públicas para que no exista déficit o superávit? Esta regulación se da a través de la política fiscal. Política fiscal. La política fiscal es una herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos, administrados por un presupuesto medido por gastos previstos. En otras palabras, la política fiscal consiste en las variaciones que el gobierno efectúa en sus ingresos y su gasto público con la finalidad de influir en el nivel de actividad económica de un país. Continuando con esto, el Banco de México es quien busca regular la inflación, el tipo de cambio y las reservas nacionales mediante la política monetaria. Esto se da a partir de dos situaciones principales, ya son las condiciones económicas prósperas o desalentadoras que existen en el país. La política monetaria expansiva se presenta cuando existen condiciones económicas prósperas en el país. Esto significa poner más dinero en circulación, reduciendo las tasas de interés y la inflación. Todo esto activa el flujo circular económico, que significa que si hay ingreso, se da el consumo. Si hay consumo, las empresas perciben utilidades. Y si las empresas perciben utilidades, mayor es su aportación al fisco. De la misma manera, la política monetaria restrictiva se presenta cuando existen condiciones económicas adversas, por lo cual se genera el efecto inverso a lo anteriormente descrito, es decir, se aumentan las tasas de interés, con lo cual se propicia el ahorro nacional y que los inversionistas en las empresas coloquen su dinero en los bancos, evitando de esta manera la fuga de capitales. Política de gasto público. La función de la política de gasto público consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales, regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual se representa mediante un presupuesto para su posterior ejecución. El gasto público se puede definir como el valor total de las compras de bienes y servicios realizados por el sector gubernamental en un periodo productivo, según Ayala Espino. Continuando, comprende todas las erogaciones en las que incurren los tres poderes de la Unión para el cumplimiento de sus funciones y también para los poderes de los tres órdenes de gobierno, es decir, el federal, el estatal y el municipal. A través del gasto público se reflejan las áreas de interés del gobierno, así como la forma en que éste busca incidir en la economía. El gasto público no solo representa el gasto que se realiza en el pago a los servidores públicos y a la compra de materiales, sino que es utilizado para la realización de obras de infraestructura, programas de asistencia social, becas, subsidios, etc. El gasto público también se ve reflejado en el presupuesto de egresos de la Federación.
elaborado anualmente por el Ejecutivo Federal y aprobado por la Cámara de Diputados. En este documento se definen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes de la Unión, de los organismos autónomos y las transferencias de recursos a las entidades federativas y municipios. El gasto público se divide en gasto programable, que es el destinado a cada una de las instituciones que conforman a los poderes de la Unión, las aportaciones federales a los recursos transferidos a estados y municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. También se divide en gasto no programable, que son los recursos que no financian directamente las instituciones de gobierno federal. Incluye la deuda pública, estímulos fiscales y ADEFAS. Incluye las participaciones de gobierno federal, estados y municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para que estos lo ejerzan libremente de acuerdo con sus necesidades. Presupuesto. Comprende la representación de la recaudación y el gasto público del sector público, es decir, el del propio gobierno federal, de las empresas y el de los organismos descentralizados sujetos a control presupuestal, así como el del resto de las entidades que están bajo el control administrativo. En otras palabras, es todo el dinero que piensa gastar el Estado mexicano en el próximo año para poder funcionar. Muy bien, en este se detalla cuánto, cómo, dónde, en qué y por qué se gastará ese dinero, además de indicar cuáles son las prioridades políticas del país. Asimismo, en el presupuesto se incluyen los sueldos de los empleados públicos, pensiones de jubilados, energía, obra pública, servicios básicos como seguridad, salud, educación y agua, el gasto de operación del Estado y los programas sociales. Los recursos para el presupuesto son obtenidos a través de la venta del petróleo, cuotas, tarifas y aranceles, pago de bienes y servicios, de los impuestos como por ejemplo el predial. Para la elaboración del presupuesto se siguen varios pasos. En primer lugar, se recauda el dinero. Se calcula cuánto se le va a dar a cada quien. Se entrega a las cámaras para que se discuta y se aprueba. Una vez aprobado, se gasta y se evalúa la forma en que se utilizó para, por último, rendir cuentas. La elaboración del presupuesto también está regida por tiempos. Para agosto debe de estar perfectamente diseñado para que en septiembre se presente a las diferentes cámaras. En noviembre las cámaras lo aprueban y en enero es cuando se activa dicho presupuesto. El presidente envía dos propuestas que el Congreso recibe, analiza, discute, enmienda y aprueba. Una de ellas es la ley de ingresos que pasa por ambas cámaras y un decreto de egresos que solo compete a la Cámara de Diputados. La ley de ingreso nos dice cómo y de dónde se obtendrá el dinero, mientras que la ley de egresos nos dice cómo y en qué se gastará.